opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Es no trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Tenemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Qué bueno que usted nos esté escuchando. Le saludo muy comedidamente al oyente convencional que tiene la bondad de preferir estos canales donde tratamos de exhibir la mayor verdad con los actores y las voces democráticas en una combinación muy plural de lo que queremos reflejar a ustedes. Buenos días a todos, señoras, señores, 6:55 de la mañana en punto, y tengo el honor de saludar la presencia de los señores generales Osvaldo Jarrín y Ernesto González. Este último, el general Ernesto González, con liderazgo nacional en la institución militar y el respeto de los conciudadanos ecuatorianos por sus acciones en la cúpula militar de los últimos meses y años. Testigo con cargo o sin cargo, pero testigo al fin, y esto es muy importante, de eventos que resplandecerán en la historia nacional lo propio que, a partir de su gran actuación en la guerra del señor general Osvaldo Jarrín, sus posiciones abiertamente institucionales y democráticas le abren una condición de bienvenida en todos los hogares ecuatorianos y el respeto de los conciudadanos. Yo a través de ellos saludo a las Fuerzas Armadas. Saludo y agradezco. Este momento, señoras y señores, vamos a saludar en breves instantes a un importante invitado. Creo que tenemos una premisa que elaborarla y más que todo cumplirla adecuadamente, que no tiene ningún elemento de consigna ni cosa por el estilo, sino alguna recomendación que pueda abonar en una buena presentación de estos invitados. Me está haciendo falta un ex dirigente de Alfaro Vive, es Juan Cubi, conocido periodista y escritor de última data. Juan Cubi fue miembro activísimo, digamos, por poner en esos términos, aunque hubieron otros que están inmersos en el actual gobierno, que tuvieron posiciones un tanto no muy actuantes, pero que han aparecido en la última temporalidad como grandes actores y dirigentes de los movimientos, que no solamente son Alfaro Vive, hubieron Montoneras Patria Libre, hubo un tercero que no me viene a la memoria, y todos ellos este momento abrigan o están abrigados por la bandera de Alfaro Vive, carajo, porque se creen en derecho de estar
combatiendo retóricamente, ideológicamente desde este andaribelo trinchera, especialmente de comunicación. Bueno, el presidente Maduro y el presidente, perdone, que tendría que ser el presidente Correa y el presidente Maduro, en dúo viajaron hasta los países árabes. Allí se estaba cumpliendo en Riad, la capital de Arabia Saudí, para mejor entender de todos los ecuatorianos jóvenes. Viajaron invitados especialmente porque dicen que el mundo árabe aprecia lo que los dos mandatarios ecuatoriano-venezolano están haciendo y cumpliendo en esta nuestra región latinoamericana. Y entonces tanto el presidente Correa como el presidente Nicolás Maduro se han puesto de acuerdo en Riad en decir que ellos han instado a los jefes de Estado árabes para que ubiquen una fórmula del precio de los hidrocarburos a nivel mundial, a nivel internacional, que permita establecer una especie de precio justo de los hidrocarburos. Tenemos grandes expectativas, somos optimistas de que en corto plazo podamos avanzar hacia una nueva fórmula que nos permita crear políticas de estabilidad y de precios en el mundo. Pensamos, por lo que hemos consultado, entendidos en la materia en las últimas horas acá en nuestro país, que esa tarea fue inútil, no dio los resultados que se buscaba. Hubieron naturalmente expresiones de bienvenida a la iniciativa, pero ellos están jugando en ligas mayores. Ellos se van alineados con políticas de precios de petróleo, pero que abarcan otro género de consideraciones a nivel mundial. Entonces las configuraciones estratégicas de un mundo moderno y especialmente de los grandes países con mucho dinero, con mucho petróleo que exportar y con mucho petróleo que comprar, tienen otro tipo de contactos, más que todo de acuerdos, y las conveniencias de ellos lamentablemente no pasan a ser conveniencias. Estoy esperando la premisa que me había ofrecido el compañero, porque de lo contrario yo inicio, parece que es un documento que nos están recomendando rescatarlo. Sí, como es un tema delicado, es preferible con la venia de los señores generales Ernesto González y Osvaldo Jarrín. A ver. Sí. Ok. No va a participar. No, pero eso era de que me diga al oído. Y yo pensé que había una indicación. Ya, entiendo el contexto. Bueno, nosotros habíamos solicitado la comparecencia, incluso en vivo y en directo, de nuestro invitado, el señor doctor Juan Pablo Albán. Digamos, tiene alguna dificultad en este momento y no va a ser por lo menos de la partida. Ojalá yo tenga la oportunidad de conversar con él en próximos, no minutos, sino horas. Y les pido mil perdones porque por falta de una comunicación interna los hicimos esperar. Deme contacto directo de consola, por favor, con el señor doctor Juan. Sí, Juan. Ok. Bueno, el asunto es que una situación de esta naturaleza ha conmovido y nos ha ubicado en una especie de escenario polarizado. Hay gente que aprecia, felicita la acción de la institución militar,
saluda a su espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo existe en todos los gremios, en el que el gremio exhibe el poder de la unidad, de la cohesión, de la defensa y el respaldo a causas justas de los agremiados. Eso también los periodistas lo utilizamos. Pero hay obviamente colegas periodistas que previamente se alinean en alguna posición y no tienen... Ahí está Juan Cubi. Qué grato saludarte, Juanito. Entonces, cuando se alinean ya el resto de colegas, un poco se polariza la institución y se ven posiciones distintas. Es lo que ocurre cuando hay un ejercicio de politización. Pero aquí ha habido un ejercicio institucional muy, muy controversial también. Vale la pena que el general González tenga la bondad de, y también obviamente el señor general Osvaldo Jarrín tengan la bondad de explicar a la ciudadanía muy cortamente qué es el espíritu de cuerpo en el ejercicio militar, tanto activo como pasivo. General, muy bienvenido. Muchas gracias por haber disimulado esta especie. Yo, en defensa y en respaldo naturalmente de mis invitados, hago todo lo posible, aunque sé transmitir como un partido de fútbol lo que viene ocurriendo acá en nuestro escenario. Bueno, nos preparamos para tener otro tipo de conducta y de comportamiento en una oportunidad que se nos presente de esta naturaleza. Bienvenidos, señores generales. Tengan la bondad ustedes de referirle a la población lo que quieran explicarle como tal. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Sin lugar a dudas, una verdadera satisfacción compartir estos micrófonos de esta emisora con mi general Osvaldo Jarrín y con el señor Juan Pablo Cubi. Esto hace más enriquecedor estos criterios, que nosotros vamos a emitir. En el caso que nos ocupa, yo quisiera indicar, Gonzalo, a usted y a la audiencia, que las Fuerzas Armadas han actuado con total transparencia. El Ministerio de Defensa firmó un convenio con la Comisión de la Verdad. Nosotros abrimos todos los archivos, permitimos que la comisión visite todos los centros de entrenamiento, inclusive la Escuela de Inteligencia Militar. Entonces esto demuestra que la institución siempre es transparente y siempre tiene la mejor voluntad, sido por la misma Comisión de la Verdad. Yo quisiera también brevemente, como usted manifiesta, dar lectura a un criterio que tiene el exministro de Defensa, Javier Ponce, sobre las Fuerzas Armadas, recordando que él fue un crítico acérrimo de nosotros, justamente por su desconocimiento. Y él, ¿qué es lo que dice al respecto en esta publicación de un libro de historia militar del Ecuador? En el capítulo que indica el futuro que nos resta por transitar, y dice textualmente: a diferencia de otras fuerzas armadas latinoamericanas, las ecuatorianas han contado con factores positivos, no han hecho parte de procesos represivos agudos y totalitarios vividos en el sur del continente, ni han debido comprometerse en luchas fratricidas como las que soporta Colombia hace décadas, y han aplicado siempre con la vestidura de la autoridad y la jerarquía ciertos principios democráticos, también muy diferentes a otras expresiones regionales sumamente verticales. El señor exministro de Defensa nos llega a conocer y dice que la institución se maneja por principios y valores. Dentro de los principios que tiene la institución, sus miembros, está el valor, el honor, la lealtad, el espíritu de cuerpo que usted anota. Son fundamentos de la formación del oficial, son principios que en situaciones de extrema dureza a la que puede estar sometido el militar en un determinado momento, son lo que le hacen prevalecer, son nuestros faros orientadores para emprender el cumplimiento adecuado de una misión. Lo que se dice es que el uso del poder y las características que naturalmente ustedes como militares exhiben
a la sociedad y a las instituciones del Estado, vienen a ejercitar una especie de presión, de una actitud no tan igualitaria. Entonces ustedes reaccionan en grupo y defienden al grupo. Ese es el espíritu de cuerpo. Dicho de otra manera, si usted me permite, general González, el general Jarrín podría descifrarnos lo que unos entienden como un grupo de poder a la defensa que ustedes ejercitan con un espíritu de cuerpo. Y la palabra está explicada, espíritu de cuerpo. ¿Por qué no tenemos todas las instituciones el mismo derecho de reaccionar con espíritu de cuerpo y hacernos, entre comillas, respetar por las instituciones que quieren perjudicar al conglomerado en el que estamos nosotros inmersos? Más o menos esas son las definiciones que ha logrado a los adversarios de toda la milicia en América Latina y creo que en todo el mundo, inyectar en la conciencia de los ciudadanos del planeta. Tenga la bondad, general Jarrín, tenga la bondad, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Mi saludo al general Enríquez, Pedro González y igual forma a Juan Cubi. Hablar del espíritu de cuerpo es hablar de uno de los valores fundamentales de la institución militar. Una mirada superficial puede hacernos ver que la presencia del alto mando militar en la audiencia programada era una presión a la justicia y un respaldo a la impunidad. Esas ligerezas significa que no se dan cuenta de que la institución militar no es una institución como las otras que existen en el Estado. Las Fuerzas Armadas es una organización jerarquizada que tiene unidad, que tiene sus propias leyes, que tiene unidad y jerarquía en cada cadena de mando que se ha establecido en los diferentes niveles. Por consiguiente, la presencia fue más una respuesta de la institución que corresponde al respeto, a la confianza y a la forma de cómo las Fuerzas Armadas son concebidas dentro de la nación ecuatoriana. Esa es la particularidad especial de las Fuerzas Armadas. Entonces, este espíritu de cuerpo es una forma superficial de mirar las cosas. En el fondo, cuando usted habla del poder, que es la mejor forma de analizar en profundidad, tenemos que considerar dos aspectos fundamentales. El primero, que las Fuerzas Armadas se encontraban desde hace 5 años en ausencia funcional por parte de la autoridad legal, administrativa, política y estratégica que representa el Ministerio de la Defensa Nacional. Y por esta línea sí podemos hacer un análisis en profundidad, no solamente por cuanto las Fuerzas Armadas hayan estado presentes para escuchar, que es otro de los aspectos, porque en el país no existe una adecuada institucionalización. Entonces, cualquiera de los dos caminos que podamos analizar, la ausencia funcional o la desinstitucionalización que existe en el país, son los caminos para poder analizar la presencia del alto mando en esa reunión. Resuena como una especie de privilegio la que ostenta la institución militar, pero muchos apreciamos, como es mi caso, que aquello se debe a la organicidad que prevalece en una situación de pasividad como en una situación de ejercicio militar, en el caso de ustedes, en el caso de ser elementos activos. Ustedes mantienen esa condición, pero exageran con el espíritu de cuerpo, creo yo, determinar así, de que ustedes son intocables o algo por el estilo porque son militares. Y eso es lo que a las nuevas generaciones o no están debidamente orientadas, no están debidamente explicadas, que no les molesta, digamos, les molesta que hayan elementos y grupos sociales con determinadas jerarquías a los cuales a nosotros nos enseñaron a respetar, y esto sí quiero traerlo a colación porque siempre
lo suelo traer a colación. A nosotros nos enseñaron desde el respeto a saber lo que es la institución militar, pero jamás, ni en nuestras épocas juveniles, ni ahora, hemos participado del tal espíritu de cuerpo para causas que no vienen al caso. La causa fundamental en este momento, General Jarrín, justifica que ustedes hayan actuado con espíritu de cuerpo y sean concurrentes con diferentes vestimentas de llevar a una judicatura, a un estamento judicial, al alto mando militar, a la oficialidad de más alta jerarquía y también a altos señores oficiales de reciente y dilatada concurrencia a la institución militar, cuadros significativos que estuvieron en la reunión con los jueces, ejercitando, dice los opositores o adversarios de la institución militar, ejercitando una clara presión a los jueces en favor de que se desarmen, actitudes que también los vamos a analizar con el mismo rigor, producto también de una acción militarizada también, pero fuera de la ley, como en un plan además estratégico que no se ha frenado ante nada y que recibió pues obviamente también calificativos de animadversión de parte de muchos ciudadanos, así como también de respaldo. Y me estoy refiriendo a las acciones de Alfaro Vive, de Montoneras Patria Libre y otras entidades que funcionaron al tenor de estos hechos que estamos analizando ahora. ¿Cómo le parece al general González lo que el periodista trata de explicar a la audiencia? Sí, yo pienso que en este caso hay que conocerlo y adentrarnos un poco más, como usted bien lo dice. La presencia del alto mando militar obedece a que la institución como tal está siendo criminalizada, la institución como tal. No es específicamente a las personas, porque ¿qué es lo que dice el señor fiscal? El señor fiscal en su acusación manifiesta que en la institución militar se formaron estructuras que estaban conformadas por la Policía Nacional, por las Fuerzas Armadas, Poder Judicial, inclusive con los medios de comunicación. Pero nosotros no aceptamos eso porque las estructuras de Fuerzas Armadas en este caso siempre han existido. La inteligencia militar que está siendo objetada data su nacimiento de 1964. Es decir, que no se crearon estructuras expresamente para combatir, en este caso, a la insurgencia. También formula los cargos en base a lo que dice la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, que tuvo un comité de soporte un tanto sesgado, porque contó con este soporte de exmiembros de ABC. No hubo la presencia de personal militar que también den sus puntos de vista. Y la Fiscalía hace lo propio, toma casi textualmente lo que saca la Comisión de la Verdad, hace elaborar 2 informes periciales y con ellos da un marco de que las Fuerzas Armadas han cometido crímenes de lesa humanidad y justifica con estas estructuras que estamos manifestando y dice que siguiendo un plan sistemático de ilegalidades, por eso cae en este causal de crímenes de lesa humanidad. Y para la sistematicidad justifican con los planes de defensa interna. Entonces dígame o no, Gonzalo, si esto atañe o no a la institución, cuando el plan de defensa interna, democracia, es la prueba de que las Fuerzas Armadas cometieron delitos de lesa humanidad. ¿No es cierto? Entonces, la presencia del mando también es para, como decía mi general Jarrín, es para conocer de primera mano, bueno, cuáles son las acusaciones, qué garantía da el Estado al accionar de las Fuerzas Armadas. Mira, ahí había la presencia de los comandantes de brigada, que son en última instancia los entes que van a conducir operaciones, en cualquier momento, que no sabemos cuándo se presenten, de origen externo, de origen interno. Entonces ellos me imagino que deben estar un poco confundidos. ¿Cómo no va a ser institucional si a las personas que se juzga
se las juzga porque les correspondió cumplir funciones en un gobierno democrático, ¿no es cierto? Ahí está el comandante del ejército, el director de inteligencia, el jefe de la casa presidencial. Se dice también que siguiendo... Pero por los tiempos no cambia la situación, perdone por interrumpirle, general González. Los tiempos de Febres Cordero y los tiempos de Rafael Correa son distintos, en cuanto a que Correa abriga, recibe, recepta una concurrencia de actores militares también, pero fuera de la ley, grupos de alguna manera subversivos, como los denominan, en el trato especialmente sociológico, grupos subversivos, grupos que se van en contra de la Constitución, de las normas legales y de las leyes. Entonces ahí viene el problema. ¿Por qué otros gremios, otras institucionalidades no tienen el mismo privilegio? Simple y llanamente les es favorable a ustedes porque tienen el poder de las armas permanentemente, y eso es lo que refieren, vuelvo y repito, los adversarios de la milicia ecuatoriana. Y para un poco beneficiar a la audiencia, vamos a enriquecer, digamos, la argumentación que tenían en esos tiempos, que eran otras las realidades que predominaban en el país, aunque la furia, el desate de pasión, también en este gobierno, de pasiones desorbitantes, grotescas, de mala fe, de mala voluntad, han primado también en contra de algunos ecuatorianos que no hemos participado democráticamente y respetando la institución y la Constitución, no hemos participado de la forma como se ha gobernado. Pero en esos tiempos, Juan Cubi, miembro activísimo de Alfaro Vive, y le digo activísimo porque Juan fue un guerrero en las acciones que se debieron cumplir a manera de hacer sentir el poder también que querían exhibir los sublevados del orden constituido. Y tenían al frente a un presidente bien complicadísimo, ¿no?, que instruyó, formó, estructuró también fuerzas de combate. ¿Y a quiénes debía apelar sino a la institución militar? Entonces ahí está el enredo histórico o la interpretación en la que no debemos equivocarnos a tantos años que se produjeron. Juan Cubi, tenga la bondad, aclare usted esta situación histórica. Buenos días, Gonzalo, buenos días a los generales González y al general Jarrín. Yo quiero primero hacer una pequeña intervención sobre las palabras que dijo el general Jarrín. No entiendo muy bien esto de ausencia funcional. Me parece que es un señalamiento un poquito grave, ¿no? Da la impresión de que es una especie como de desatención institucional, pero quisiera que me aclare. En lo otro, yo voy a señalarle que coincido plenamente con el general Jarrín en el tema de la desinstitucionalización de este país, que además es una de las tareas que ha cumplido el correísmo durante estos 9 años. Y uno de los ámbitos donde se ha producido esta desinstitucionalización ha sido justamente la justicia. Casualmente aquella instancia de poder donde el propio Ejecutivo decidió meterle la mano por declaración pública al país. Con lo cual lo que ha hecho este proyecto del correísmo es ir debilitando no a la institución, sino la institucionalidad, que no son las mismas cosas. ¿En qué sentido? Podemos tener una justicia con bonitos edificios, con burócratas de terno, con equipos nuevos, pero la confianza que genera la administración de justicia en la sociedad, esa es la base de una institución que pertenece a la sociedad, y eso es lo que se ha visto vulnerado en estos tiempos. Por eso yo digo que, y he sostenido en estos días, que en realidad la presencia del alto mando en el día lunes 9 en la audiencia de la Corte Nacional de Justicia, más que con una respuesta, con un espíritu de cuerpo para de alguna manera proteger a sus ex integrantes o a sus integrantes retirados, a mí me parece que es una señal mucho más peligrosa para la sociedad ecuatoriana. Y es la señal de que de alguna manera en este país existe un relativismo jurídico,
porque la justicia se aplica de acuerdo a quien está de alguna manera ostentando el poder. Y si el gobierno ha hecho eso durante 9 años, el gobierno, es decir, ese manejo arbitrario, ese manejo totalmente a conveniencia de la justicia, yo digo, bueno, las Fuerzas Armadas dicen, nosotros también vamos a ir directamente a la base de la administración de la justicia, que es la función judicial, a decirles un momentito, tampoco es que nos pueden aplicar a nosotros la justicia como institución civil. Yo creo que ese es el mensaje más grave. Y entonces resulta que en este país estamos enfrentando una especie como de, digamos, de arbitrariedad institucional, porque las normas sirven dependiendo de quién las aplica, de quién las exige, de quién las propone. Eso es lo más grave que hay que analizar. Pero el principal rechazo del colectivo que representa a ustedes, especialmente en este recorderis histórico de los crímenes de lesa humanidad, que es el corazón de la demanda, digamos, ¿no?, que nos mantiene en estas posiciones, es esto que de alguna manera María Dolores Miño califica de soberbia de las Fuerzas Armadas al intentar a través de la presión y exhibiendo el poder que tienen, acudir en un momento sin autorización prácticamente del ministro ni de nadie. Bueno, eso hay que preguntarse también, ¿no, Gonzalo? Eso hay que preguntarse. ¿Quién les demandó? Responder en este caso lo que decía Juan Cubi. Sí, y si tienen autorización, solo para concluir. Y además una de las cosas que quiero felicitar, Gonzalo, es primera vez que yo estoy debatiendo con generales de las Fuerzas Armadas, ¿no?, de este tema. Me parece un avance porque es un tema que le compete y le interesa a la sociedad. El otro tema es gracias al espíritu democrático de estos dos generales y de ti, obviamente, de todos, porque estamos en un ámbito de tolerancia. Y el otro tema que yo le quería plantear un poco, a propósito lo decía el general González, hay un proceso que cuestiona el papel de la fuerza pública, policía y Fuerzas Armadas, porque la investigación de todos estos delitos compete a estas dos instituciones que cumplieron un rol en la política antisubversiva, no solo durante Febres Cordero, años previos también. Y resulta que en la policía sí se constituyeron unidades especiales para el combate a la subversión, el famoso SIG-10, eso está debidamente documentado. ¿Nos recuerdas nuevamente ese nombre? El SIG-10. Sí, yo recuerdo. La policía. Era una instancia de la policía. Sí. Pero el otro tema es el siguiente, a mí me parece, y esto yo sí les digo frontalmente a los dos generales que están presentes y que tienen de alguna manera un peso institucional, yo creo que la acción del día lunes fue la pérdida de una gran oportunidad para la institución militar, la pérdida de una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si las Fuerzas Armadas admiten como institución que en un determinado momento histórico ciertas autoridades, ciertos dirigentes, ciertos responsables permitieron que a las instituciones de la fuerza pública, policía y militares, permitieron que fueran utilizadas para ciertas acciones que son inconstitucionales y que violan la ley, ese apertura, ese reconocimiento permitiría ser una especie de catarsis institucional que no le va a perjudicar, sino que le va a beneficiar a la institución, porque se presenta con una transparencia total frente a la sociedad para ratificar la confianza que en efecto, según hemos visto en los sondeos de las encuestas, tiene la institución. Y se ha perdido esa oportunidad, porque más bien al contrario, esa presencia, esa irrupción en la función judicial, lo que va a generar más bien en las sociedades un ambiente de un poco de incertidumbre. ¿Cómo debió aprovecharse esa oportunidad? Aceptando que existe un proceso judicial administrado por la Administración de Justicia constitucional y que tienen todo el derecho a la debida defensa las personas que en este caso hayan sido acusadas. Y dentro de esa lógica, la institución militar tendría todos los argumentos posibles para aplicar una defensa institucional que esclarezca o que, digamos, deje totalmente transparentada esta situación. Esta última lectura tuya la puede responder el general González. A ver, si me permite responderle, por favor. Sí, usted va al contexto, a lo de fondo. A ver, me hizo una pregunta y yo le respondo. A ver, tenga la bondad. La pregunta estuvo relacionada. La pregunta de la ausencia funcional. Exactamente, no podemos pasarle por alto. No entiendo ese... Como no entiende Juan Cubi, le voy a explicar, y como le consta a la opinión pública nacional, para ser concretos, son 5 años de abandono de la institución militar. Voy a dar datos concretos. ¿Abandono? Sí.
el momento en que las Fuerzas Armadas comienzan a cumplir tareas policiales, lo que necesitan es una cobertura legal para el cumplimiento de esas funciones. Entonces, se recurre, por medio de disposición judicial, a tener medidas cautelares que le permitan cumplir tareas policiales. El hecho concreto es que cuando se destruyen 70 maquinarias en Esmeraldas, el ministro de Defensa responde indicando que se destruyen las maquinarias con el propósito de que jueces corruptos no las devuelvan. Ahí estamos hablando de una sustitución de la justicia por parte de las Fuerzas Armadas. En siguiente lugar, lo que se tiene es la reforma de la Ley de Seguridad Pública y del Estado para el año 2011, porque las medidas cautelares no son viables. Después de que se reforma la ley, que tengo aquí el registro oficial, se reforma la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se dan cuenta de que están afectando a la Constitución en el artículo 158. Por consiguiente, hay que hacer una enmienda, que es una de las 17 que están programadas, para que se sustituya el empleo de las Fuerzas Armadas con el título disque complementariamente, pero en el fondo lo que se trata es de que el orden público sean cumplidas por las Fuerzas Armadas en forma permanente, sin estado de excepción y a discrecionalidad de los ministros de Defensa y del Interior. Esto significa regresar a la seguridad, a la doctrina, enfatizo, doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría. Ese es un retroceso histórico que quiere volverse a incluir en el país. Pero no queda suficientemente ahí. ¿Y lo han logrado? Está ahí para las enmiendas. Pero es evidente que se va a lograr porque pasará por la Asamblea para que haya el informe de minoría y pase al registro oficial en su publicación. Eso es nada más que un asunto de trámite burocrático administrativo. No se toma en consideración las compras que se dice, el mayor presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ha sido en esta época, claro, pero no se habla de los helicópteros ni de los radares. Se cree que con haber cobrado las garantías está solucionado el problema. ¿Y las vidas humanas? Y algo, si quieren ir a lo económico, ¿cuál es el daño emergente que ha producido los helicópteros y los radares en ese periodo en que el Estado ecuatoriano con sus Fuerzas Armadas no tiene capacidad militar de cobertura aérea y de protección del espacio? Estamos hablando entonces de una serie de situaciones que se presentan con las Fuerzas Armadas. Enfatizo el libro cuarto porque son 7.500 efectivos que se quieren recortar de las Fuerzas Armadas. El libro cuarto está suspendido, no archivado, y se está esperando que venga el imperialismo del siguiente año para que pueda entrar ese libro y otros más. Mientras tanto se congelan los sueldos y se pide la revisión de las pensiones de los militares en servicio pasivo porque dice que son excesivas. A renglón seguido de que está en la enmienda que la Ley Universal de Seguridad Social afectará al ISFA directamente porque perderá su autonomía. Entonces esas incoherencias no tienen un representante legal que les represente y que actúe. Para que reclame. Para que actúe. Y el hecho concreto es que después de la presencia del alto mando militar en la audiencia programada, hasta ahora no tenemos respuesta del Ministerio de Defensa. ¿No es un asunto de Fuerzas Armadas? ¿Quién es el representante estratégico, político, administrativo y legal de las Fuerzas Armadas? Ahí estamos viendo la respuesta. No sé lo que haya ocurrido, no nos corresponde saber. ¿No es el ministro, es el jefe del Comando Conjunto? Claro. El jefe del Comando Conjunto es el representante militar, pero el representante legal, administrativo, político, estratégico y legal de las Fuerzas Armadas, según la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, es el ministro de la Defensa Nacional. ¿Él no tiene réplica para lo que usted analiza, general? No sé, no es mi competencia, pero hasta ahora no la hay. Sí. Y he demostrado que en 5 años no ha habido representación del Ministerio de Defensa sobre sus Fuerzas Armadas, porque si las representa políticamente, no tiene por qué el jefe del Comando Conjunto salir y presentarse, ni el alto mando estar en la audiencia. Igual que el general, jefe del Comando Conjunto, cuando le correspondió el 30 de septiembre, tuvo que salir. ¿Dónde estuvo el ministro de Defensa? Entonces la palabra que reemplaza a esto... en el Ministerio de la Defensa, simultáneamente. No. El pronunciamiento que hizo el general el 30 de septiembre fue sin presencia y en ausencia del ministro de Defensa.
Entonces, en esa ocasión, pero en la presente y en todas las que hemos vivido, en una instancia de... No sabemos, no sabemos. Entonces, el jefe del Comando Conjunto y el alto mando militar, como respuesta es, tuvieron que presentarse porque no había otra alternativa, otra medida, porque el país necesitaba una respuesta y la obtuvo de sus Fuerzas Armadas y demostró que son democráticas, constitucionales. Pero esa justificación no reemplaza, no sustituye al representante legal. ¿Qué dijo la institución militar en esa coyuntura, general González? Las Fuerzas Armadas, debemos recordar que en esa coyuntura manifestó su apoyo y su respaldo al poder legal, al sistema democrático legítimamente constituido. Las Fuerzas Armadas han dado pasos muy gigantes en el tema democrático, en sus miembros, y así han procedido. Y permítame proceder. Es que así tenemos que proceder. Antes bajo no la de subordinación del poder legal políticamente constituido. Antes no lo hicieron de la misma manera. Bueno, no me corresponde a mí juzgar, pero en los últimos tiempos, y al haber sido uno de los actores, yo estoy dando mi criterio. Usted preguntaba, Gonzalo, de que por qué es una actuación en el gobierno de León Febres Cordero y por qué es una actuación en el gobierno del presidente Correa. Las Fuerzas Armadas, debemos recordar que se deben al Estado, no a ningún partido. Las Fuerzas Armadas son de todo el Ecuador, y su comportamiento es igual en cualquier o tal gobierno. Por ejemplo, fueron escenarios distintos. Porque mire, las Fuerzas Armadas en los dos gobiernos siguen una política preconcebida. ¿Y cuál es la política preconcebida que tiene el gobierno de turno? Hablemos del gobierno de turno. ¿Cuál es la política preconcebida en el caso que nos ocupa, en el caso de una inseguridad que estaba viviendo la población por el aparecimiento de un grupo subversivo? Es proteger a la población. ¿Cómo protege a la población el Estado, el gobierno de turno? Con sus Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. ¿Cómo actúan las Fuerzas Armadas? Actúa en base a planes, en base a hipótesis. Pero resulta que en este caso los planes son satanizados. Los planes se toman como pruebas de delitos de lesa humanidad. Eso es lo que la institución no puede estar de acuerdo. Y aquí está el señor Cubi. No podemos estar de acuerdo que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, porque yo tengo que recordar nuevamente el concepto de lo que es un crimen de lesa humanidad. Es cuando se convierte como parte de un ataque generalizado o sistemático contra gran parte de la población civil, y que la población tenga conocimiento de dicho ataque. Entonces, yo lo que pido, y eso es lo que preocupa al mando, que se guarden las proporciones. Nadie desconoce que en el país, en la época que estamos estudiando, se produjeron hechos de violación de derechos de las personas, pero de casos aislados, no fueron masivos o sistemáticos. Claro que el ciudadano Luis Vaca fue detenido arbitrariamente sin una orden judicial. 4 años. No fueron 4 años, fueron un poquito menos de 3 años, un poquito menos de 3 años. Pero ya entrando a la investigación, el ciudadano Vaca, una vez que ya tenía condiciones de salir, él no quiso salir, él se quedó. Y él se enseñó en la isla. No se enseñó, él tenía temor. Seguramente le fue bien. Bueno, él tenía temor de salir, yo no sé por qué tenía temor. ¿Por qué reclama si no quería salir? Pero pregúntemosle entonces. Ahí tiene un dato en su contra el señor abogado defensor de por eso, yo pregunto, y aquí está Juan Cubi, ¿por qué después de que terminaron sus hechos, de que fueron juzgados por la justicia, vino un nuevo gobierno democrático? ¿Por qué ahí no presentaron los reclamos y exigieron que no se han respetado sus derechos? Es una buena pregunta. ¿Por qué tiene que pasar tantos años y decir, ahora sí reclamemos? A lo mejor aprovechemos la coyuntura. Entonces yo sí quisiera que... Yo tengo esa inquietud. Sí, ya le voy a responder. Antes quiero señalar una cosa. Primer punto que me parece interesante. El general González acaba de reconocer que sí existieron delitos, que sí hubo violación a los derechos humanos. Lo que él señala es que pueden ser casos individualizados. ¿Quiere aclarar, general? No, lo acaba de decir, es decir, sí hubo producto del exceso. Ya. En el análisis
conceptual del informe de la Comisión de la Verdad se especifica por qué razón se considera que son crímenes de lesa humanidad el caso ecuatoriano. Ahí se explica muy detalladamente. Se explica por qué si hubo sistematicidad, generalización, hubo de alguna manera una represión de carácter masivo. Eso está sustentado, porque no es que aquí estamos, Gonzalo, haciendo una especie como de tramoya respecto de esta temática. No, hay una cosa que se la trabajó con expertos, está sustentado, por lo tanto, la respuesta que tendrían que dar las Fuerzas Armadas como institución tiene que ser igualmente sustentada en base a una argumentación de los abogados expertos en la temática de violación de derechos humanos. Primera cosa. ¿Por qué se planteó que existe sistematicidad en este tipo de represión? Porque coincidencialmente, solo para señalar uno de los delitos, a todos los militantes de Alfaro Uribe Carajo que éramos detenidos se nos torturaba, a todos. Sí. Era como religiosamente parte de la investigación era la tortura. De manera que no es que eran una reacción aislada, espontánea, fuera de guión de parte de los militares y policiales que nos investigaban. Todos, sistemáticamente. Te capturaban, Gonzalo, y de entrada te torturaban, y de ahí venían todos los otros procesos investigativos o el sometimiento a la función judicial, de manera que hay ahí un problema complicado. Otro elemento, esos actos se cometieron en instituciones policiales y militares. No es que existían organismos paramilitares que operaban al margen de la institución, en casas particulares o arrendadas. No. Eso ocurría en instalaciones. Entonces, yo cuando veo eso digo... ¿Instalaciones policiales o militares? Y militares. En mi caso, policiales y militares. Yo puedo dar un amplio testimonio, no viene al caso eso. Ya tengo incluso rendido mi testimonio en varias instancias judiciales. El tema es el siguiente. Para mí el tema es fundamental el siguiente. Existe, durante un periodo de gobierno del ingeniero Febres Cordero, existió una decisión política de las autoridades civiles, porque era un gobierno civil, de generar una política de represión que de alguna manera justificaba el que se pusieran al margen de la ley, las instituciones, justificaba. Es decir, el discurso político de Febres Cordero y de todo su grupo, que son responsables en primer lugar de ese tipo de política, avaló de alguna manera, esas prácticas en las instituciones de la fuerza pública. Y entonces nosotros siempre hemos sostenido, ¿sí?, que además de las personas que directamente pueden haber estado involucrados, eso se extiende a los responsables políticos. Por eso es que también Febres Cordero, Torbay, Robles Plaza y el actual alcalde de Guayaquil están también considerados dentro de estos procesos de investigación y de exigencia de justicia, ¿sí? Lo que pasa es que en los procesos judiciales, de los cuales yo particularmente no conozco al detalle, no soy abogado, entiendo que se van señalando responsabilidades mucho más puntuales. Por eso está la persona tal, el general tal, el coronel, etcétera, ¿sí? Pero la lógica general de la exigencia de la Comisión de la Verdad apunta a que existió una política de Estado para combatir a la subversión que permitió, avaló, promovió este tipo de prácticas. Eso es lo que tiene que esclarecerse. Por eso yo decía al general González, a mí me parece que es fundamental que se analice por qué ocurrieron esas cosas durante el gobierno de Febres Cordero. ¿Por qué no existió una decisión institucional de decir, un momentito, a nosotros la ley, y yo sí conozco las leyes que rigen a la institución policial y militar, en ningún lugar, de ningún reglamento, se autoriza la práctica de la tortura o los asesinatos. Nunca. Eso está prohibido y usted, general... ¿Y por qué nos reclamaron, Juan? General, nosotros reclamamos varias veces. ¿En el gobierno de Rodrigo Borja? Se empieza a exigir el esclarecimiento. Lo que pasa es que el poder político nunca atendió esas exigencias. No se olvide que un coronel del ejército, el expresidente Lucio Gutiérrez, fue el primero que al menos verbalmente admitió la posibilidad de la Comisión de la Verdad. El problema fue que la quiso utilizar más en términos políticos, ¿no? Pero también la apertura del sí. régimen del presidente Borja sí les permitió a ustedes en diferentes instancias plantear lo que han planteado ahora, con esta... Claro que se le pidió al doctor Borja grupal entre pasivos y activos del más alto, de la más alta jerarquía militares. Claro que se le planteó. Lo que sucede, ¿sabes qué? Sí, pero disimularon con el señor ministro
César Verduga. Exactamente, residiendo en México con el señor economista César Verduga. Que eres un experto en derechos humanos, además. Además, exactamente. Él estaba en obligación de hacer lo que recién se está tratando de hacer en este momento. Gonzalo, siempre pedimos, mucha gente a título individual, personal, lo que pasa es que nunca existió el marco. O Alfaro vive en el poder, tiene mayores condiciones de poder hacer esa exigencia. Bueno, yo no estoy en el poder, estoy en contra del gobierno. No, porque están inmersos en algunos, sí. Pero yo personalmente vengo a defender el tema de principios, ¿no? Los que están reclamando son gente comprometida con el gobierno del señor presidente Correa. Únicamente, estoy diciendo la verdad. No, únicamente Susana, ¿claro? Que es Susana Caja, es miembro de Alianza País, pero los otros dos implicados no forman parte del gobierno. No forman. No, los que estamos mencionando esta coyuntura. Está la señora Mireya Cárdenas, que está muy de cerca con ellos, ¿no? También hay que reconocer eso. Sí. A ver, yo creo que cuando estamos hablando de oportunidad... Y más cerca está todavía Orlando, que siempre él ha sido coherente en la defensa de lo que hizo Alfaro Vive en esa oportunidad histórica. Yo creo que cualquier comentario queda marginado con hechos concretos. Osvaldo si se Jarrín le condecora al cabecilla del ABC en la Asamblea y se instaura un memorial sobre las acciones del Grupo Alfaro Vive, yo creo que en este gobierno está dicho todo. ¿Por qué? Se margina a la institución militar y se le da prioridad al Grupo Alfaro Vive. No es cuestión de Febres Cordero, de quien quiera que sea. Es un gobierno legal constituido. Y ahí coincido con lo que dice Juan Cubi, porque independientemente de quién sea el gobierno, lo que no hay es institucionalidad en el país. Y ahí estamos de acuerdo. ¿Qué significa esto? No es el consabido separación de poderes, porque esto ya está superado en la Revolución Ciudadana, porque Montesquieu, Locke, Rousseau, ya son caducos para la Revolución Ciudadana. Hoy se habla de otros términos, del jefe del Estado, de los tres poderes. ¿Esto qué significa? Que no hay institución que se rija por las leyes y por sus propias normas para mediar políticamente los conflictos que existen en el país. Y podemos analizar muchísimos casos. El mismo 30 de septiembre se dio, ¿por qué? Por incapacidad de las instituciones de manejar el conflicto. Que no hubo necesidad de que llegara a la rebelión policial y todo lo que conocemos. Pero eso no es el hecho concreto. Más específicamente, estamos confundiendo la lesa humanidad. Cuando estamos hablando de lesa humanidad, a más de lo que acaba de decir el general González, del ataque generalizado, sistemático, hay que considerar otros factores de lesa humanidad. El terror a la ciudadanía, a la nación ecuatoriana, el incitar a la rebelión de masas, las acciones ofensivas y de terrorismo planificado y ejecutado, el entrenamiento internacional con grupos armados ofensivos, el desarrollo de aparatos militares y de aparatos políticos. ¿Con qué finalidad? De tomarse el poder por las armas. ¿Qué significa esto? Que no hay institucionalidad tampoco en esa época, porque si hubiera existido las instituciones democráticas para manejar el conflicto, no habría habido necesidad de que Alfaro Viva tome las armas. Por consiguiente, hay un factor que se está menospreciando, que es el más importante en lesa humanidad. Es la afectación a la población en su conjunto. ¿Cómo prueba aquello? La insurgencia, cuando funciona para tomarse el poder por las armas, actúa con toda la población. Le afecta a toda la población con el terrorismo. No hablemos de todos los casos bárbaros que se cometieron. Están causando temor a la nación ecuatoriana. Y la acción de las Fuerzas Armadas es a la inversa. Es exclusivamente para identificar y actuar sobre los grupos armados insurgentes. Entonces, miren la diferencia enorme que existe. Quienes actúan en forma masiva contra la población son los insurgentes. Pero las Fuerzas Armadas, constitucionalmente en el Ecuador y en todo el mundo, actúan exclusivamente sobre los actores armados en su contra y en contra del Estado. Ahí está la inmensa diferencia. Entonces, lesa humanidad tienen los insurgentes, no las tienen las Fuerzas Armadas.
Y ahí se tiene que decir, con esto termino. Yo estoy de acuerdo cuando Juan Cubia dice que es una gran oportunidad para la transparencia de los delitos que existen, que se investigue, porque no pasan de ser delitos comunes, iguales que ellos cometieron, iguales que los que tuvieron amnistía, de tal manera que se deben obtener las pruebas concretas, evidencias irrefutables que demuestren que existieron esos delitos, y si hubo abuso, exceso de fuerza, se puede proceder, pero de ahí a lesa humanidad es un monstruo de diferencia. Peor aún que hablen de los juicios de Nuremberg. ¿Acaso ha habido genocidio? ¿Ha habido persecución masiva? ¿Ha habido ejecuciones masivas de la población? Hablar de un cuerpo criminal instaurado en las Fuerzas Armadas, eso significa expropiar la dignidad de las Fuerzas Armadas. En pocos días ustedes dieron de baja a una buena cantidad de insurgentes en condiciones un poco misteriosas. De esos hechos creo que la cronología la tiene para una atinada revisión, Juan. Si es que hay abuso de fuerza, hay que investigarse, tienen que tomar las medidas correspondientes. Para darle paso al general Jarrín, y le pido atención, al general González, mil perdones. Yo quiero solamente volver a repetir las reflexiones del periodista Martín Pallares, que le di a conocer a la ciudadanía en nuestra audición de esta víspera. Él dice, entrando en su artículo, cuando la fuerza pública pretende ser inmune ante la ley, cualquier aparato democrático se resquebraja. Pero lo que ocurrió este día lunes en Quito, cuando el alto mando militar e importantes sectores castrenses acudieron a la Corte Nacional de Justicia para expresar su solidaridad con 3 militares que están siendo juzgados. Yo creo que el apoyo a mí me fue por los policías, quiero entender. El grupo terrorista Alfaro Vive Carajo es también un poderoso llamado de atención sobre el estado de las cosas en el país. Si el Ejecutivo metió las manos en la justicia, estimados amigos oyentes, señores generales, señor Juan Cubi, si el Ejecutivo metió las manos en la justicia, como abiertamente aseveró en el 2011 el señor presidente Correa, es entendible que otros sectores de poder se sientan con igual derecho de hacer lo mismo. De igual forma, o de alguna forma, visitar la Corte con uniformes militares es otra forma de meter las manos en la justicia. La excelente crónica se refiere a una revista digital de Plan B, permite tener una idea de lo ocurrido. Y la culpa de esto no es únicamente de quien aseveró que metería la mano en la justicia, que finalmente lo hizo, sino de los millones de ecuatorianos que en las urnas aprobaron aquel bestialismo institucional. Él no está por las ramas. Bestialismo institucional que lo apoyó el mismo pueblo ecuatoriano. El otro aspecto del mensaje lanzado por los militares tiene que ver con las enmiendas constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, tendrían que ser muy brutos en el gobierno para no entender que es evidente que los militares no quieren que por desnaturalizar sus funciones se vean envueltos en el futuro en episodios como el juzgamiento de 3 de sus compañeros. Lo hecho por los militares fue, por todo esto, un campanazo dirigido directamente a Carondelet. ¿Fue eso, general González? Bueno, le contesto posteriormente, pero quisiera contestarle al señor Juan Cubi. Lo que pasa es que él dice que las Fuerzas Armadas se han cometido crímenes de lesa humanidad. Yo lo que he aceptado, y así está en los hechos, es que sí se cometieron hechos aislados, y como muy bien analizado mi general Jarrín, no han sido generalizados y todo lo demás. Y dice el señor Cubi que esto está muy bien fundamentado en 2 informes periciales. Yo le invitaría a que revise esos informes periciales. Es decir, aquí primero se montó la hipótesis, crímenes de lesa humanidad, y después se fueron buscando indicios. Cuando se debe hacer lo contrario, primero en base a esos indicios, a esos hechos, montar a ver qué hipótesis calza aquí.
Entonces, lo que las Fuerzas Armadas no podemos estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo, es con los informes periciales, porque también el señor fiscal, en la audiencia de formulación de cargos, justifica la sistematicidad con el plan de defensa interna en su párrafo 3, que dice que a los movimientos insurgentes se les debe evitar, reprimir y o eliminar. Entonces va pasando una secuencia, una sistematicidad, pero no se entiende, porque no hubo peritos militares, pero en cambio sí hubo peritos de otra naturaleza, no se entiende que las Fuerzas Armadas en este tipo de combate van pasando por esas fases. Claro que el plan dice eliminar, pero se elimina cuando ya tenemos un enfrentamiento militar, cuando la insurgencia ha alcanzado un poder igual o superior al de las Fuerzas Armadas, como el que ustedes pretendieron, porque para llegar al poder, por las armas, se entendía que tenían que haber derrotado a la fuerza pública. Entonces, las Fuerzas Armadas no se estaban enfrentando a ciudadanos comunes, a delincuentes comunes, se estaba enfrentando a personas que tienen o que tenían un entrenamiento militar, reconocido por ellos mismos, un entrenamiento en Libia, en Cuba, no sé qué, en qué otros países. Sus hechos así lo demuestran y así lo reconocen. Entonces, pero en fuerza por favor, no eran cotejas de lo que yo recuerdo, ¿no? De lo que recuerda, pero si vemos Ustedes otros son países, Fuerzas Armadas. Pero si vemos otros países, Gonzalo, por ejemplo, Perú vivió 20 años de terrorismo, de subversión, 20 años. Colombia, 50, pero con diferentes intensidades y épocas, ¿no es cierto? Pero no nos perdamos del objetivo que tienen estos grupos, tomarse el poder por las armas, ¿no es cierto? Ahora, pero volviendo, no puede ser comparado con las FARC, porque pero quisieron alcanzar esos niveles. Pero no los negocios que el gobierno de ellos, intervino, ¿no? Que las Fuerzas Armadas intervinieron para que eso no suceda, es otra cosa. Claro. Y si no, imaginémonos pues que a lo mejor no actuaban Fuerzas Armadas, ¿qué hubiese pasado en el país? Por eso, para analizar un hecho, hay que analizar el contexto en el cual se da. Yo pienso que las Fuerzas Armadas en varias ocasiones han dado muestras de que respetan la institucionalidad. No es que nosotros somos o queremos ser inmunes, pero cuando se afecta a la institución como tal, a través de estos informes periciales, la obligación fundamental de un comandante es defender el buen nombre y prestigio de su institución, y a esos malos elementos los tiene que sancionar. Pero resulta que ahora la Fiscalía empieza a reconocer que esto es un crimen de Estado. El doctor Fidel Jaramillo lo manifiesta en un medio de comunicación que es un crimen de Estado porque dice el doctor también Cubi que se cometieron estos abusos en los cuarteles, que cuando la Comisión de la Verdad entregó el informe al presidente de la República en junio del 2010, el presidente ya manifestó que hay que reparar a las víctimas y que eso ya de por sí constituye un crimen de Estado. Entonces tenemos que esperar, tenemos que ver la investigación. Las Fuerzas Armadas no están ahí diciendo no se investigue, pero mire Juan, en la parte jurídica, primero les acusan en base al Estatuto de Roma, ¿no es cierto? Y por crímenes de lesa humanidad en base a su artículo 7, pero después se dan cuenta que el país no tenía esa jurisdicción o ese elemento jurídico en el año en el que se cometieron los hechos, porque el país recién es signatario en el año 2002, ¿no es cierto? Entonces dicen, no tenemos que juzgarlos por esto, entonces vamos a recurrir al derecho consuetudinario, y se refieren al Tratado de Nuremberg. Entonces, a cualquier institución, pienso que le molesta eso, y lo que se exige es que se guarden las proporciones, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos vamos a lesa humanidad? Claro, porque los delitos comunes ya prescribieron, entonces sí tenemos que ir a lesa humanidad. Por eso yo le preguntaba, ¿por qué en su debido momento no exigieron? Sí, Gonzalo. A ver, unas pequeñas aclaraciones. Los delitos, la doctrina de la violación de los derechos humanos siempre le compete al Estado y únicamente al Estado esa responsabilidad. No es que los ciudadanos podemos
violar los derechos humanos, porque si no significaría que cualquier crimen de esquina constituye una violación a los derechos humanos. Es del Estado. Eso está bastante bien sustentado. Y eso es para evitar ese juego perverso que le encantaba hacer a León Febres Cordero para deslegitimar la argumentación de defensa de los derechos humanos. Él decía, es que los delincuentes también violan los derechos humanos. No, para eso existe un código penal, existe una serie de leyes. Eso de ponerse al margen de la ley, si el día de mañana una persona, qué sé yo, asalta un local comercial o le mete un tiro a alguien porque tiene una enemistad, eso entra dentro del ámbito de los delitos comunes. Para hacer una diferenciación, le compete fundamentalmente al Estado porque es el responsable de garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Una cosa. Segundo elemento. Lo que yo entiendo por lo que les escucho a los dos generales es que aquí hay una especie como de dilema entre si fueron delitos comunes ordinarios o de lesa humanidad. Exacto. Pero se está admitiendo que existieron excesos, delitos, abusos y delitos. Primera cosa, me parece interesante porque antes se negaba sistemáticamente. Muy bien. El asunto es que yo no soy... ¿Tú me podrías permitir ubicar con el general González en dónde hubieron estos insucesos que él acaba de admitir? Bueno, ¿y hasta qué punto se dieron estos hechos? Vale la pena ese... Es que... Porque no queda... Gonzalo, te devuelvo enseguida el uso de la palabra. Pero hay un informe, pues hay un informe que hay que revisarlo. Pero el informe de la Comisión de Verdad tiene 7 tomos. Sí. No estamos hablando aquí de una... pero es una instancia que la hemos logrado. El general González, que nos precise por qué admite... Porque pusimos el caso del ciudadano Luis Vaca, ¿no es cierto? Él fue detenido sin una orden judicial y permaneció detenido casi 3 años en el agrupamiento Escuela de Inteligencia bajo las condiciones que ya hemos argumentado. Entonces, eso sí es un hecho, es un caso. Eso nadie va a negar, pero es un hecho aislado. Pero son delitos de lesa humanidad que deben tener un componente. No, eso no es lesa humanidad, Gonzalo. Eso no es lesa humanidad. Pero vamos de eso. Yo quería explicar, porque no soy yo quien acusa de eso. Pues es una comisión de expertos. Yo no soy jurista. Mal haría yo en arrogarme esta supuesta argumentación en favor de los delitos de lesa humanidad. Esto está documentado. Y a mí lo que me parece es que si es que existe ese informe, si existe esa acusación, la institución militar tiene todo el deber y el derecho de defenderse. Pero no puede hacerlo irrumpiendo en una Corte Nacional de Justicia a imponer, por la fuerza de su imagen militar, a imponer de alguna manera, no una presión, sino una referencia simbólica del poder militar frente al civil. Eso es inaceptable. Yo digo, a ver, si es que los argumentos del general González están sustentados desde el derecho, desde la filosofía del derecho, desde argumentos de carácter constitucional, etcétera, a mí me parece perfectamente bien. Se puede hacer una defensa, se podría eventualmente desmontar este señalamiento que hace la Comisión de la Verdad, pero no irrumpiendo, pues no de alguna manera invadiendo el espacio que es absolutamente respetable de la función judicial, por más que seamos muy críticos. Gonzalo, yo he sido muy crítico de la propia Administración de Justicia actual, pero porque de otra manera lo que estamos haciendo es desmoronando aún más la poca institucionalidad que le queda a este país. Porque ya no es solamente un cuestionamiento a una justicia que de alguna manera ha sido manipulada por el Ejecutivo, cuyos jueces han llegado a esas funciones con una serie de cuestionamientos públicos, internacionales. No. Sino que además de eso, lo que estaríamos ya dando por hecho es que existe un sexto poder en este país, además de los 5 que consagra la Constitución, que sería el poder militar, pues, que también por su propia iniciativa va e interfiere en el espacio de la función judicial, y habría que averiguar si tiene o no tiene permiso del presidente de la República, pues, o del ministro de Defensa, que es porque las Fuerzas Armadas son parte del Ejecutivo. Su administración, su manejo, su conducción le compete al Poder Ejecutivo. Entonces yo digo, bueno, el presidente de la República les envió para hacer esta presencia, pidieron autorización o lo hicieron por una iniciativa propia. Pero no se puede admitir, digamos... ¿Para quién es la pregunta? No, cualquiera de los no me estoy preguntando. Yo le estoy está preguntando. Reflexionando. Sí, pero estoy preguntando yo al poder político, porque yo coincido con el general Jarrín, hasta ahora llevamos 5 días de esto y nadie se ha pronunciado. O sea, el ministro de Defensa no ha dicho estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, voy a sancionarles, voy a hacerles un llamado de detención.
Entonces, lo único que está sucediendo es que se contribuye aún más a esta imagen de desinstitucionalización, donde, entre otros aspectos, el tema de la justicia, es decir, de la administración de justicia, se vuelve absolutamente relativa. Porque ya nos estamos acostumbrando como país a que el Ejecutivo meta la mano en la justicia, empuje los juicios a su conveniencia, favorezca a determinados actores en función de sus criterios de un día y con el mismo criterio les perjudica al día siguiente. Fíjese lo que ya acaba de pasar. Esa va a ser la siguiente telenovela nacional. Las acusaciones contra el exministro Ramiro González. Próxima telenovela nacional. Sí. O sea, se pelean los compadres y ahora sí sale el arsenal de denuncias. Y él mismo bautizó a la telenovela, el telón de algo, dijo. Claro, con lo de los Isaías, ¿no? Sí. Que además tiene mucho que ver con historia de ABC, le cuento, pues no, el asunto de los Isaías, que eso está para otro programa, porque ahí hay también mucha tela que cortar. Por supuesto. Desde luego. Porque el papel de los hermanitos de Isaías, ¿acaso que es casual? No, eso viene desde la época de Alfaro Uribe Carajo. Sí. Y en la esquina guardaban... en la gaveta del fondo. Sí, volvemos con ese tema, pero bien dices, amerita otro programa. A ver, general, cuando usted hace referencia de la crónica, la cual se ha hecho mucho comentario, es incoherente hablar de que las Fuerzas Armadas son inmunes a la ley. Bueno, si las Fuerzas Armadas serían o pretenderían ser inmunes a la ley, no hacía falta ir. Hubieran hecho juego del poder al que están atribuyéndoseles. Por consiguiente, no tiene argumento alguno el hecho que las Fuerzas Armadas, al estar presentes para escuchar, estén inutilizando a la justicia en el país. Lo que sí estoy de acuerdo es que cuando se menciona y se dice que se ha metido la mano en la justicia, yo no le llamaría así. Repito, para mí es una falta de institucionalidad. Y en eso coincidimos con Juan Cubi. Porque no hay una distribución de poder en las instituciones para que manejen los conflictos y no haya necesidad de llegar a estas situaciones tan graves. Eso fue antes y sigue existiendo ahora, la misma problemática. Y por otro lado, no puede ser posible que se considere que las Fuerzas Armadas se encuentren al margen de la ley, si están dando la suficiente apertura. Lo que están es manifestándose la inadecuada denominación o calificación de lesa humanidad. Ahora, para eso está la justicia, para que se investigue. Si es que hay delitos, si es que hubo esa clase de delitos, cuáles fueron las pruebas, cómo se va a verificar. Las pruebas tienen que ser claras, objetivas, irrefutables. No quiere decir que la justicia se subordine a un informe de la Comisión de la Verdad o se subordine a cualquier perito que exista. Para eso existe la justicia. Entonces retomamos el tema de la institucionalidad. Tiene la suficiente facultad y poder para investigar y clarificar las situaciones, en qué medida se produjeron y cuáles son las responsabilidades. Para eso está la justicia. Yeah. De tal manera que creer que las fuerzas... En esta parte usted permite este comentario, este punto de vista que toca lo profundo del conflicto coyuntural que vive nuestro país en estos días, para no recurrir siempre al pasado. El periodista autor de estas reflexiones, Martín Pallares, dice: sin duda, la visita de los militares a la Corte Nacional fue un gesto que no contribuye a la convivencia democrática del país. Pero resulta bastante entendible, aunque no justificable, que haya ocurrido en un país donde la justicia es botín político que incluso ha sido usado para fines personales. Y de eso hay un montón de ejemplos. Si no se confía en la justicia, ¿por qué ésta ha sido utilizada de forma política y personal? Estas demostraciones de fuerza no deberían sorprender a nadie. ¿Qué le parece a usted, general González? Lo que me parece en el fondo es de que la presencia del alto mando militar no está directamente relacionado para la inmunidad o para la impunidad de la justicia. De ninguna manera se le puede tomar en ese sentido. Ahora, de que la justicia esté siendo considerada como un botín político es su criterio. Puede ser o no. Lo que yo sí considero
es que no hay la suficiente institucionalidad para que se manejen los asuntos. El hecho mismo de que se llame a las Fuerzas Armadas ante lesa humanidad, ahí está demostrando de que no hay la imparcialidad, la proporcionalidad y la aplicación de las leyes como corresponde. Primero hay que investigar, y en el término que corresponde, en la extensión que ésta tiene. Pero también hay que considerar que las instituciones, y no solamente las instituciones, sino quienes están muy cerca del poder, se están acostumbrando a manejar las consignas o el adulo. Porque pueden hacer un gran favor. O ambas cosas. O pueden ser ambas cosas. Y eso no es manejarse con lo que corresponde a la rectitud, a la imparcialidad, a la probidad que debe tener cada institución democrática, especialmente para manejar los conflictos. Y vuelvo a decir... Pero este bestialismo institucional, dice, fue respaldado por millones de ecuatorianos. Le dieron esta carta abierta al señor presidente. Bueno, eso también los pueblos tienen que reconocer. Yo creo que decapitar a un ciudadano sí es bestialismo. Y generar en la población un temor nacional y un miedo, un apoderamiento del terror sin que nadie les proteja, sí es bestialismo. Sí. Y ante eso actúan las Fuerzas Armadas para que no haya más bestialismo. Ingresaron con mandiles casi en visita médica, 13 o 4 miembros de Alfaro, y claro, asesinaron a 3 policías. Y son episodios que hay que recordarlos también, porque como decía ayer el señor Guillermo Lasso, claro, él dice: felicito la acción de las Fuerzas Armadas que asistieron a respaldar y defender una política de seguridad nacional. Yo sí le hice repreguntas interesantes, pero él dice, y en eso sí tiene razón, que no vengan a hacerse los caperucitas rojas, pues. No podemos tampoco admitir aquello. Nadie ni yo estaremos de acuerdo nunca con la violación a los derechos humanos, absolutamente de nadie. Pero tampoco estaremos de acuerdo con que hoy se pretendan presentar como caperucitas aquellos que en el pasado fueron realmente lobos feroces que atemorizaron a la sociedad ecuatoriana. Y me refiero a aquellos miembros del grupo de Alfaro Vive Carajo. La presencia del alto mando militar en funciones, acompañado de los militares en servicio pasivo, a mí me parece una demostración de respaldo y respeto a aquellos oficiales que, si cometieron excesos, deberían de ser juzgados por la justicia ordinaria, pero no este acto de venganza institucional contra las Fuerzas Armadas. Exa FM. Usted estará convencido de que eso es lo que bueno, yo podría argumentar algo más. Lo que ocurrió. Pongamos en contexto las cosas. Fuerzas Armadas sienten que se está practicando una injusticia institucional. El general González. ¿No es cierto? ¿Fue o no una audiencia pública? Fue una audiencia pública que podría asistir cualquier ciudadano. Los militares somos ciudadanos uniformados. Esa es la pequeña diferencia. Tercero, ¿a qué va el mando? Se inicia una audiencia importante, se inicia el juicio a conocer de primera mano de qué están siendo acusados, cómo están siendo acusados y en base a qué están siendo acusados, ¿no es cierto? Esto también no hay que desconocer, porque la institución, yo manifesté diciendo que funciona en base a principios y valores, porque caso contrario no funciona la institución, no funciona, porque así es, esas son sus características principales. Fueron a demostrar lealtad a la institución, ¿no es cierto? ¿Por qué demostrar lealtad a la institución? A una institución que está siendo criminalizada. ¿Y qué mensaje dejan ustedes? Porque yo sí invitaría a que se lean esos informes periciales, como son forzados para que entren y encuadren en crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué mensaje dejan ahí en el Palacio? Lo más importante es que esto generó, estos informes periciales nos ha generado desconfianza, pues. O sea,
porque vemos que la justicia, en este caso la Fiscalía General del Estado, está acusando en base a una aberración jurídica y en base a hechos que queremos forzar para que entre en la hipótesis de que se cometieron violaciones de derechos humanos. Y finalmente, Gonzalo... De lesa humanidad. De lesa humanidad, perdón. Pero y finalmente... Abusos sexuales. Es el tema de cómo viene el accionar de las Fuerzas Armadas a futuro. No piensan que no solamente los militares, sino el gobierno, toda la sociedad, las autoridades, debemos tener la preocupación en base a esto. ¿Cómo va a venir el accionar de Fuerzas Armadas? Miren, ahorita se está proponiendo una enmienda a la misión constitucional de Fuerzas Armadas para que participen en la seguridad integral de manera complementaria. Entonces, si nos encontramos con estos escenarios, claro que a todo mundo nos queda una gran incertidumbre, y más aún en los mandos, pues. O sea que la presencia de ustedes en la Corte Nacional de Justicia también tiene mucho que ver con una advertencia al poder político de este momento, al presidente Correa, para ser más exacto, de que no están ustedes totalmente de acuerdo con la enmienda que alude a la institución militar y que le da otro tipo de obligaciones constitucionales de menor calidad o de menor responsabilidad, procurando que la institución militar descienda, digamos, del nivel que las personas que ya somos adultas la conocimos. El mensaje, Gonzalo, es de que estos procesos son muy complejos, que tienen repercusiones en la institución, en el presente, en el futuro. En el tema que usted anota de las enmiendas... De las enmiendas, y particularmente la enmienda de la misión, nosotros ya hemos analizado, hemos generado un documento por escrito al señor presidente, a la comisión en la Asamblea Nacional, el por qué no se debe o no estamos de acuerdo con la enmienda constitucional de indicar que las Fuerzas Armadas deben participar de manera complementaria en la seguridad integral del Estado. Mire, todo esto está relacionado. Esto es para que la ciudadanía y nosotros comprendamos la complejidad de lo que significa la seguridad, de lo que significa la defensa. Entonces, el mando, con esa preocupación, dice, a ver, bueno, ¿qué futuro sigue la institución? Porque pongámonos en un subteniente recién graduado, ¿no es cierto? Está viendo estas cosas. Sí. ¿Cómo va a actuar? Sí, dentro del margen de la ley y todo lo demás. Pero a lo mejor, si yo voy a ser procesado a futuro, lo más fácil para mí es no intervenir, pues me cruzo de brazos, me hago de la vista gorda y no actúo. ¿Y a dónde va la seguridad del Estado? ¿A dónde va la seguridad de nuestros conciudadanos? Entonces, este caso que para la Fiscalía... La deserción, señor general, la deserción que yo anticipo va a ser masiva, por un sinnúmero de testimonios que ha llegado a mi conocimiento, gente con niveles de jerarquía de subtenientes hasta mayores, están frustrados, despechados, desmotivados por lo que viene ocurriendo en la institución militar, y están con toda la intención de dejar el ejército. Especialmente de ahí me han procedido a indicarme situaciones los padres, situaciones de los hijos. Están despechados de la institución militar por el desprestigio, la falta de respetabilidad, digamos, el atentado que potencialmente está cumpliendo este gobierno, esta misma enmienda y otros tratos que han resultado más bien muy pacientes para ustedes. O sea, les han demostrado como militares pacientes. Y ahora que dieron estos pasos, en cambio dicen, ¿y por qué van con uniformes? No podían ir con, ayer yo decía manera de broma, no podían ir con ropa de deporte, pues no. Ustedes están en uso de las jerarquías que ostentan, y esa es la costumbre, pero a mí me parece que Juan Cubi tiene muchas cosas que decirnos para terminar el programa. Brevemente, yo no coincido mucho con el general González respecto del peso que tiene
la presencia de los militares en calidad de ciudadanos. No, porque estaríamos reproduciendo algo que aquí hemos cuestionado Gonzalo y yo. El papel que ha cumplido el presidente de la República en los juicios personales cuando va amparado en todo el aparataje de su poder político. Sí. Ahí siempre hemos dicho que eso no es así de simple. Le han hecho el juego, digamos. No es que él aparece como un ciudadano común y corriente. No. Tampoco el alto mando militar, con toda la parafernalia de su poder, de su representación, no son ciudadanos comunes y corrientes. A eso sí hay que hacer una diferencia. Segundo, respecto de lo que planteaba el señor Lazo, yo toda la vida he cuestionado que nos califiquen a nosotros de terroristas y también he cuestionado esas versiones que nos quieren presentar como hermanitas de la caridad. No, señor, y aquí sí va a hablar con dos militares. Cuando nosotros tomamos la decisión de ponernos al margen de la ley, hacer política con las armas, ¿sí?, y levantarnos, declararle una guerra al Estado, estábamos asumiendo una condición de un enfrentamiento violento. Así es, yo nunca he negado eso, Gonzalo. Y asumíamos las consecuencias que implicaba eso. Por lo tanto, a mí nunca me habrán ustedes haberme quejado de que a mí se me aplicó la justicia por los actos que yo cometí, jamás. Bueno, a mí me juzgaron. Y también te maltrataron. Vamos de eso después. A mí me juzgaron, yo cumplí mi condena, salía, digamos, después de haber cumplido mi condena y volví a reintegrarme a la vida civil. Yo no tengo ninguna deuda, ninguna cuenta pendiente, ni con la justicia, ni con la sociedad. Asumí frontalmente, ese es el riesgo, yo sabía exactamente cuál era el riesgo. Lo que estamos planteando aquí, generales y Gonzalo, es que si nosotros nos sometimos a la justicia, ¿no es cierto? ¿Por qué aquellos militares, policías o autoridades políticas que se pusieron al margen de la ley para combatirnos no se someten a la justicia? Primer elemento, tienen también que someterse a la justicia, porque es un principio universal. A menos que ya no vivamos en la República. Juan, ¿cuál fue su sentencia? ¿Y por qué le juzgaron? A mí me sentenciaron por el plagio y la muerte del señor Naín Isaías. Esa fue mi sentencia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 6 años. 6 años. 6 años. En esa época el Código Penal, ¿cuánto era? 16. Complicidad, 8. Como tenía atenuantes porque obviamente yo no había reincidido. ¿Cómo se calificó usted? ¿Como un subversivo? ¿Como un terrorista? ¿Cómo se calificó? No, yo me califiqué como un miembro de una organización política insurgente. ¿Usted cometió o no actos terroristas? No, jamás. Terroristas no. Nosotros nos levantamos en armas. Usted sabe, mi estimado general, que en la guerra hay muchos actos que son de extrema violencia, usted conoce perfectamente, y que no necesariamente implican un acto de terror. Y nosotros, afortunadamente, sí leíamos todo lo que son los manuales militares, las convenciones internacionales. Y finalmente, disculpe que le interrumpa, sí, pero ¿usted piensa que habría relación en el juzgamiento que le dieron a usted en su momento, a lo que ahora se pretende juzgar a los militares por delitos de lesa humanidad? ¿Habría relación? ¿O solo porque es del Estado ya cae en el campo de lesa humanidad? No porque es del Estado, general, sino por la forma como se aplicó, que se aplicaron esos actos. Hemos hablado. Entonces, yo a lo único que voy es, muy bien, hay un informe de expertos. No es cierto que se ha hecho eso a la voz del carnaval. Ahí se describe, yo le pedí al doctor Julio César Trujillo que intervenga esta mañana. Era además miembro de la Comisión de la Verdad. Pero él dice que no está preparado para hacerlo, que es un poco complicado. Y hay una cantidad de... Pero ahí lo que describen es... en duda, pues las Fuerzas Armadas, si no están de acuerdo, tienen que cuestionar eso. De detención clandestina. Pero no de esa manera, pues, general. O sea, yo lo que cuestionamos de aquí es cómo hacen una presencia que de todas maneras es intimidatoria, no para los jueces, para la sociedad en su conjunto. Porque ahí sí voy a coincidir con el general Jarrín. Es decir, como la institucionalidad no permite el procesamiento regular de los conflictos, aparecen estas expresiones, pues. Y no podemos estar de acuerdo con eso nunca. Porque una de las responsabilidades que tenemos los ciudadanos es restituir el funcionamiento democrático de este país y la institucionalidad, no el edificio, porque a veces se confunde institucionalidad con un edificio bien pintado, no, es la confianza que tiene la ciudadanía en la justicia, que sabe que el que aplica justicia lo hace con absoluta imparcialidad y probidad. Esa es una institución, que la gente diga, me beneficie o me perjudique una decisión judicial, yo la respeto. Es lo que no hemos logrado construir en este país.
Y entonces probablemente, esto yo solo hago una suposición, a lo mejor las Fuerzas Armadas están suponiendo que la justicia no va a actuar de manera imparcial, y van y se adelantan y dicen, a ver, un momento, cuidado, queremos saber exactamente qué está pasando aquí. Y yo eso les digo, personalmente yo lo cuestiono. Y reitero lo que dije al inicio de esta entrevista, está perdiendo una gran oportunidad la institución militar. De decir, señores, nosotros vamos a respetar hasta el último a esa autoridad civil que administra la justicia, a respetar hasta el último, y vamos a exigir que cumpla a cabalidad su función respetando el debido proceso, etcétera. Pero etcétera, si le están refutando la presencia que de alguna manera significaba un repudio a lo que está aconteciendo de parte de los militares, eso estamos todos señalando de que fue desmesurado y cosas de ese orden. Entonces, ¿cómo le pides lo contrario tú a la institución militar? Que respeten hasta el último, ¿no es cierto? Que exijan el eslabón. Que exijan justicia como todos. Con cobertura constitucional y con normatividad Gonzalo, adecuada. filosóficamente Con respeto, el principio de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la aspiración máxima. Bueno, nosotros estamos pidiendo justicia, es decir, que se le asigne a cada quien lo que le corresponde. Si cometió un delito, qué clase de delito, a qué sentencia se debe someter. Yo creo que las Fuerzas Armadas y los acusados tienen todo el derecho de hacer lo mismo. Exigir justicia, que se le asigne a cada quien lo que le corresponde. Lo que dice el grupo Alfaro Vive, sus actores que están demandando precisamente abusos que insertan en su demanda de la siguiente manera, dicen: traslados a centros clandestinos de detención donde nos sometieron a torturas y abusos sexuales. Cuando estamos hablando de la justicia, de ninguna manera las Fuerzas Armadas como institución se oponen. Más bien tienen transparencia y facilidad, apertura para que proceda y que se realicen las investigaciones correspondientes. Nunca se ha opuesto. Nunca se ha opuesto. Nunca se ha opuesto ni se ejercicio de investigación. De ninguna manera. Ahora, si se ¿dónde quiere, están los causantes? Si se quiere circunscribir todo el tema a la presencia de las Fuerzas Armadas, un abuso sexual. Eso es materia de la justicia, tiene que investigarse. Yo he dicho varias veces, tiene que ver cuáles son las pruebas objetivas, concretas, irrefutables, para que se considere si hubo exceso de fuerza. Pero esos son delitos, esos delitos son materia de la justicia. Otra cosa es que ya de plano se le diga convocatoria para el juicio sobre lesa humanidad. Internacionalmente lograron el objetivo, porque en un gobierno progresista, obviamente, un proceso legal en defensa de los derechos humanos y queriendo repetir lo del Cono Sur, que nada tiene que ver el Ecuador, se quiere lograr capitalizar un prestigio que no se merecen y que más bien les perjudica, y que perjudica a la justicia. Entonces las Fuerzas Armadas no es que están haciéndole impune a la justicia o buscando inmunidad, lo que están haciendo es demostrando la ilegalidad en la que están incurriendo, forzando, forjando leyes para poderles ajusticiar a gente que no tiene la responsabilidad sobre lo que les están acusando. La gente, los oficiales, tienen todo su derecho, en igual forma que se hagan las investigaciones de todo lo que se está acusando. Vamos a ver en qué medida son ellos los responsables. Y nada tiene que ver con esa humanidad. ¿Usted también un final, señor General González? Sí, no, yo ratificar que las Fuerzas Armadas no son inmunes a la justicia. Las Fuerzas Armadas en los últimos años han dado muestra de seriedad, de mantener los principios democráticos, y pienso que civiles y militares tenemos que seguir en este camino. Más bien yo invitaría a la sociedad, a los exmiembros de ABC, a las mismas Fuerzas Armadas, a virar la página y a extraer lecciones, sí, las que competan a cada parte, pero continuar en esta situación de manera forzada, como yo he manifestado, no nos va a conducir a nada. Y también, y lógicamente, confiar en la justicia, en una justicia, como dice mi general Jarrín, objetiva, transparente, con hechos que sean demostrables. ¿Y usted no tuvo la oportunidad del 30S
de exigir precisamente eso cuando ustedes tenían en sus manos y en su decisión, ustedes, y por eso mis respetos democráticos para usted tenía en un momento dado, en horas del mediodía del 30S, usted tenía toda la oportunidad de cambiar la situación política del país, y estos excesos de presidencialismo o de forma monárquica o dictatorial de conducir a la nación. Pero ustedes se ciñeron estrictamente al mandato constitucional y nunca creo que consideraron esta situación. Pero a manera de exhorto, sí entiendo que hubieron ese intercambio de puntos de vista. ¿Le dijeron algo, le hicieron llegar, digamos, algún mensaje al señor presidente de la República? Me refiero al actual. No, Gonzalo, en ningún momento. Más bien, esa es una prueba de la verdadera vocación democrática. ¿Y por qué demoraron tanto entonces en solucionar el conflicto? Que tienen las Fuerzas Armadas. Solucionar un conflicto no es fácil. Requiere su tiempo, requiere su planificación, el desarrollo de los acontecimientos. Pero como ustedes dicen que velan por la constitucionalidad, por el respeto al pueblo ecuatoriano, el respeto al derecho, el respeto y a las garantías, en fin, ¿por qué no hicieron un ejercicio de dejar constancia, digamos, de ese rol en lo que usted manejó el 30S? No, yo pienso que los hechos, Gonzalo, los hechos hablan por sí solos. No hay que dejar constancia. Porque ni en su libro dice usted alguna cosa nueva en ese sentido. ¿Se lleva usted como alguna cosa que no tengo nada que ocultar, todo ha sido muy transparente, los hechos no se olvide que ustedes son los que hablaron, claro, actuamos con mucha transparencia, con mucha hombría de bien, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias, general. Y gracias también, Gonzalo. Muchas gracias, general. Gracias. Y gracias, Juanito. Las 8:29, casi 30, ¿no? 8:30.